Démosle a las empresas 5 o 10 recomendaciones para un proceso de gestión de cambio. Bien, la primera y fundamental es tener muy claro cuál es el propósito del cambio, es decir, el para qué. Hay organizaciones que confunden el por qué con el para qué. El por qué es porque vamos a implementar una herramienta tecnológica. El para qué es porque esta herramienta nos va a permitir ser más eficientes en el proceso de comunicación tanto al interior como al interior de la compañía, por ejemplo. O sea, que las personas entiendan cuál es el para qué o la razón de peso para hacer ese cambio. Así es, cuál es el propósito del cambio. También en ocasiones se confunden los objetivos con las metas esperadas. Un proceso de cambio, claro, debe estar enfocado en alcanzar resultados, pero el resultado es el final del camino. Para navegar o para recorrer ese camino debemos tener certeza que las personas tengan conciencia de cuál es el propósito del cambio. En segundo lugar, es fundamental entender que todas las organizaciones y todos los procesos son diferentes, con lo cual la curva de aprendizaje, la velocidad de adopción de los cambios y las capacidades y competencias que tienen las personas son distintas. Es importante que la empresa haga un ejercicio de sentido de realidad y no ambicionar realizar un proceso en un año o en 6 meses, cuando lo que quiere realizar es mover la cultura de la organización. Así que una herramienta tecnológica se puede implementar en un año, claro, pero llegar al propósito del cambio nos puede tomar 2 o 3 años. Es decir, que para hacer un verdadero cambio se necesitan al menos 2 años. Así es, porque se requiere tener un proceso de maduración de ese cambio, lecciones aprendidas de ese cambio, entender qué hicimos bien y qué podemos hacer distinto, y desde allí tomar acciones o desarrollar planes de acción que vayan reenfocando y reencuadrando ese propósito de cambio. Nosotros hemos participado en procesos de cambio que han sido exitosos y otros que no han sido tan exitosos. Así es. En la tercera, ¿cuál sería como las diferencias o lo que tú ves ha hecho que en esos procesos de cambio sea exitoso? ¿Cuál sería eso? El liderazgo. Me refiero al papel de los líderes como los principales promotores de un proceso de gestión de cambio. ¿A quién le cree una persona, independientemente de su área, sobre una decisión o una información? O mejor, ¿a quién recurre? A su jefe inmediato. Con lo cual, el jefe inmediato debe tener un papel no solamente de promotor, de comunicador, de enlace, de referente, sobre todo debe dar un acompañamiento permanente a su equipo de trabajo para abordar ese proceso de cambio. Y no solamente el jefe inmediato, el líder de la organización, llámese presidente, CEO, director general, gerente general. Esta persona debe estar visible frente a las diferentes decisiones que se tomen y debe hablar con su gente, conectarse con su gente para que las personas sepan que ese proceso tiene pues un respaldo o tiene un lineamiento a nivel general de la organización. Cuando dices líderes, ¿te refieres a las personas que tienen a cargo otras personas o Así en es. general personas con liderazgo? Personas que tienen a cargo personas, quienes están al frente de un área o un equipo de trabajo, porque son ellos los que genuinamente permiten movilizar a sus equipos de trabajo. ¿Cuál sería el cuarto tip? El cuarto tip, podemos decirlo, anticiparse a la resistencia. Es decir, un proceso de cambio siempre va a llevar a que existan detractores, a que existan personas con una posición neutral y hay personas que se suman a ese proceso de cambio. Antes de dar inicio a la estrategia de cambio, independientemente de las acciones que se establezcan, debemos anticiparnos a esas posibles objeciones, a los temores, a los procesos de tracción del cambio, para estar preparados y atentos con una respuesta o con una acción muy concreta. Pero si las personas saben que igual va a cambiar, ¿por qué se genera esa resistencia? ¿No sería como incoherente pensar que hace generar resistencia? Todas las personas generamos un estado de confort o caemos en una zona de confort cuando llevamos haciendo lo mismo de la misma manera por un largo tiempo. Creemos que esa es la mejor forma de hacer las cosas, y cuando desde afuera nos dicen: oiga, como usted lo venía haciendo los últimos 10 años, no es, debe hacerlo de esta manera, pues las personas se sienten excluidas de su cotidianidad y naturalmente asumen un proceso de resistencia al cambio. Con lo cual es importante que estos cambios, independientemente de su naturaleza, sean concertados, o por lo menos a las personas se les invite a opinar y a participar en el diseño de esos cambios, en lugar de imponérselos cuando ya estén absolutamente definidos. ¿Cuál sería una última, un quinto tip para nuestras organizaciones que quieren hacer un proceso de cambio? Darnos cuenta que cambiar en este momento no es una opción. Cambiar debe ser una competencia, una capacidad que todas las organizaciones deben sostener por igual. Cambiar no hace referencia exclusivamente a un proyecto muy robusto
una implementación tecnológica o una redefinición del modelo de negocio. A veces el simple hecho de llevar a que las personas reciclen o que ingresen a determinada hora o que marquen con su huella el ingreso a la organización implican un proceso de cambio. Con lo cual las organizaciones dentro de sus planes estratégicos y dentro de sus procesos de desarrollo en gente deben involucrar el desarrollar la capacidad y la madurez para abordar diferentes procesos de cambio.